Bien, se nos pide en ese momento encontrar, y vamos a marcar, que se nos solicita la recta tangente, ¿verdad? Bien, tenemos nuestra curva que está en el espacio euclidiano tridimensional, descrita por medio de las ecuaciones paramétricas. Recuerden que son tres. Ya hemos nosotros estudiado la definición de una recta tangente, incluso la tenemos aquí en la definición número 9, ¿verdad? Que la recta tangente es esta expresión, ¿verdad? Tenemos que calcular lo siguiente, que L es igual a la función vectorial, ¿verdad? Más R por f' de t, en este caso, donde sabemos bien que R pertenece al conjunto de los números reales. Bien, tenemos que calcular entonces esa expresión de la definición número 9 por medio de estas ecuaciones paramétricas. Bien, recuerden que se trata de la hélice cilíndrica, ya la habíamos analizado, y en especial nos piden en el punto 0,1 pi cuartos. Bien, aquí ya sabemos que tenemos un punto, ¿verdad? Un punto para la recta que queremos calcular. Muy bien. Además, se nos sugiere que si observamos este punto, ¿verdad? 0,1 pi cuartos, corresponde a este parámetro de t. Es muy sencillo averiguar si efectivamente este parámetro de t corresponde a este punto. Podemos hacer lo siguiente. Trabajar el coseno de t, igualarlo con quién? Pues con 0. Aquí sería el seno de t, igualarlo con quién? Con 1. Y después tendríamos aquí un medio por t, que sería a pi cuartos, ¿verdad? Que está en esa parte. Bien, tenemos que averiguar ese instante de t para el cual a nosotros nos proporciona este punto. Bien, por ejemplo, alguien pudiera decir que para calcular t, ¿verdad? A lo mejor puede trabajar con esta última ecuación. Recuerden que se puede con cualquiera de esas tres. En ese momento, las tres deben de coincidir en ese parámetro de t. Muy bien. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Aquí tengo, recuerden que la tercera ecuación también se puede escribir como 2 a la menos 1 por t es igual a pi cuartos, ¿verdad? Si yo aquí aplico la unicidad del inverso multiplicativo, tendríamos 2 por 2 a la menos 1 por t es igual a pi cuartos por 2, ¿verdad? Aquí quedaría 1, ¿verdad? Aplicando el inverso multiplicativo por t, que sería igual a tener podemos escribir 2pi cuartos, ¿verdad? Aquí aplicando el neutro multiplicativo me quedaría t, simplificando aquí, me daría pi medios, ¿verdad? Y efectivamente coincidimos de que el parámetro t en ese punto corresponde cuando t es igual a pi medios. Si ustedes aquí dicen, ¿verdad? Incluso podemos borrar estos datos y escribir el que calculamos, ¿verdad? De pi medios. Y aquí pi medios, pues debe de darnos este resultado, ¿vale? Verifíquelo y efectivamente debe de coincidir. Aquí sería 0 y aquí sería 1. Muy bien, entonces ahí tenemos el instante t para este punto. Bien, además de que la curva C está descrita por esta ecuación, ¿verdad? Que sería nuestra ecuación vectorial. La primera función componente es coseno, la segunda seno y la tercera un medio de t. Entonces, para calcular la recta tangente necesitamos nosotros derivar. Derivar esa función vectorial es muy sencillo. Tenemos que derivar cada una de esas funciones componentes. Bien, si ustedes derivan el coseno de t, me quedaría menos seno de t. El seno de t sería coseno de t y un medio de t me quedaría un medio. Ahora, ya que calculamos la primera derivada, sabemos que tenemos un parámetro t, ¿verdad? Que es t igual a la 1 medio. Entonces, lo que podemos hacer es evaluar esa primera derivada en este parámetro t, que sería pi medios. Si evaluamos pi medios
aquí en ese menos seno de t me quedaría menos 1, coseno de pi medios me daría 0, y bueno, aquí un medio pues permanece igual que sería un medio. Ahora, nosotros ya tenemos un punto que le pertenece a la función vectorial, y además ya conocemos la derivada en ese mismo instante de t. Para ello podemos ya aplicar la definición número 9 y aquí tener que escribir pues el punto 0, ¿verdad? Más r por, en ese caso sería nuestro vector f' de t, ¿vale? Entonces aquí colocamos este resultado, aquí se es del punto que nos proporciona el problema y de esa manera tendríamos la recta tangente, ¿verdad? En el instante de t que es igual a pi medios. Incluso, de acuerdo a esta ecuación de la recta, podemos calcular, ¿verdad?, de ella sus ecuaciones paramétricas, las cuales tendrían que ser estas. Para x sería menos r, para y sería 1, y para z sería pi cuartos más 1 medio por r, ¿verdad? Esas serían entonces las ecuaciones paramétricas de la recta tangente en el punto cuando t es igual a pi medios. Muy bien, eso fue, repito, para calcular la recta tangente en un punto. Ahora, vamos a ilustrar la manera en que la derivada se utiliza también para dibujar una curva. Recuerden que desde cálculo diferencial, aquel maestro o maestra, pues también nos sugería que la primera derivada tiene un significado y nos va a ayudar a nosotros a trazar esta curva. Se conocen algunas características de la curva, ¿verdad? Incluso alguien va a decir que también la segunda derivada ayuda demasiado, ¿verdad? En especial para analizar si la curva es cóncava hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? También. Bien, lo que en ese momento necesitamos estudiar es a la curva, ¿verdad? Bien, entonces vamos a trabajar el ejemplo siguiente, que sería el ejemplo 16, la cual se nos pide dibujar la curva C descrita por esta función vectorial. Si ustedes observan, la función vectorial pues tiene dos funciones componentes. F1, que se expresa por t cúbica menos 4t, y F2, t cuadrada menos 4, ¿vale? Entonces ahí tendríamos nosotros esta función vectorial, lo cual describe a una curva C. Bueno, sabemos que hay dos funciones componentes. Podemos aquí estudiar cada una de ellas, ¿verdad? Y decir que para la primera función componente, si observamos las potencias, ¿verdad?, que tienen cada uno de esos términos, pues sabemos que son impares. Por lo tanto, se trataría de una función impar. Si estudiamos la segunda función componente, podrán ustedes observar la potencia en esta variable, que sería t cuadrada. Al ser una potencia par, pues decimos que se trata de una función par, ¿vale? Bien, ya identificamos la componente número 1, que es impar, y la componente número 2, que es par. Para ello, nos sugieren que la curva deberá de ser simétrica respecto al eje Y, ¿vale? Entonces, ahí tenemos esta información, que lo que sí sabemos, ¿verdad?, deberá de ser seguro, es que es simétrica, repito, con respecto al eje Y, ¿vale? Es decir, que si nosotros tomamos, ¿verdad?, un punto de la función vectorial, por ejemplo, el punto T0, este nos va a dar, pues, una coordenada, ¿verdad? Una coordenada en ese instante. Bien. Ahora, aquí, si ustedes observan, es un valor de T, ¿verdad? T subíndice 0 positivo. Va a ser un punto, en ese caso, repito, positivo. Pero, ¿qué pasa si ustedes a la función vectorial la evalúan en un instante de t, pero negativo? Vean ahí que lo que ocurre es que la primera coordenada pues cambia, ¿verdad? De signo, que sería en ese momento negativo. Sin embargo, y sigue siendo positiva. Entonces, de acuerdo a este análisis, si ustedes eligen un valor de t, por ejemplo, positivo y uno negativo, el punto será diferente, ¿verdad? En cuestión a la coordenada en X, ¿verdad? En Y, si ustedes observan, seguirá siendo positiva, ¿verdad?
Imagínense que la evalúan aquí, ¿qué les gusta? En 5, ¿vale? En 5 nos va a dar esos dos, esta coordenada, ¿verdad? Esos dos números, pero tal vez en menos 5 nos daría este, ¿vale? Entonces, ahí podemos confirmar que efectivamente es simétrica respecto al eje Y si hacemos esa sustitución, ¿vale? Entonces, hasta este momento sabemos, repito, que encontramos nosotros una simetría, ¿verdad? Y con ello podemos restringir nuestra atención a valores no negativos, en este caso de t. Bien, por ejemplo, si nosotros calculamos la primera derivada, ¿verdad? De esta función vectorial, aquí ya está derivada, ¿verdad? La curva nos sugiere que debe de tener un vector tangente en cada punto de la función vectorial. Eso es lo que se nos platicaba, ¿verdad? Desde cálculo diferencial, que la curva, el trazo de nuestra curva, ¿verdad? En la que va siendo identificada, también vamos encontrando ese vector tangente, ¿verdad? Que se va también, pues, moviendo de acuerdo al valor o al instante en este caso, de la función vectorial. Bien, si nosotros dibujamos, ¿verdad? La curva C, los puntos en donde la primera derivada es horizontal, esto lo hacemos con la segunda componente a 0, ¿verdad? Recuerden que tenemos f' de t, que es igual, ya derivada, nos da 3t cuadrada menos 4, y luego tenemos aquí 2t, ¿vale? Así está la derivada. Aquí nos sugieren trabajar la segunda componente 0, ¿verdad? ¿Vale? La segunda componente, ¿quién sería? Bueno, sería esta, la segunda, y aquí podemos identificar la primera. Entonces, si queremos calcular los puntos en donde f' de t es horizontal, ¿verdad? Recuerden, repito, horizontal, trabajamos con la segunda componente, ¿verdad? Se iguala con 0. 2t sería igual a 0. Y si queremos la vertical, ¿vale? Tendríamos que trabajar con la primera componente, incluso igual a 0, ¿verdad? Algo que estudiamos de cálculo diferencial en ese momento. Y recuerden que desde cálculo diferencial, al evaluar, trabajar la primera derivada de la función real en aquel curso, incluso igual a la 0, pues calculábamos puntos críticos, ¿verdad? Los cuales nos daban información si la evaluamos en la función real. Aquí recuerden que estamos trabajando funciones vectoriales y sabemos que tenemos, de acuerdo a la función vectorial, pues una cantidad de funciones componentes. Y esa es la recomendación, que la función vectorial se derive y a partir de ahí, pues trabajar cada una de esas componentes igual a 0 para determinar el punto donde esta función tuviera ahí en su primera derivada horizontal o vertical, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre entonces si yo evalúo, ¿verdad? La función en 0. Recuerden aquí que tienen 2t, ¿verdad? Es igual a 0, pues t entonces tendría que ser 0, ¿verdad? Ahí tenemos un punto crítico, ¿vale? Y si la evaluamos en este valor, en 0, aquí la tenemos, nos dice que en el punto 0, menos 4, ¿verdad? Ahí la vamos a marcar otro color, tiene un vector tangente horizontal, ¿verdad? ¿Vale? Bien, ese sería entonces en esta parte. Repito, si la evaluamos en la función vectorial, y vean qué ocurre si este mismo punto crítico se evalúa en su derivada. Entonces nos diría, o nos proporciona este punto, que sería menos 4,0. Y ven ahí, efectivamente, nosotros intentamos trabajar en esa parte que fuera 0, ¿verdad? Si evaluamos aquí t en 0, pues 3t cuadrada, recuerden que ahí sería 0, tendríamos menos 4, ¿verdad? Que sería este dato, y 2 por t, pues me quedaría 0. Ahora, recuerden que tenemos la siguiente función componente en su primera derivada, que sería 3t cuadrada, me quedaría menos 4 igual a 0, entonces tendría aquí t cuadrada,
¿verdad? Aplicando el inverso, la unicidad del inverso aditivo para menos 4, me quedaría entonces así, ¿vale? 4. Y aquí aplicando el inverso multiplicativo para 3, nos quedaría t cuadrada es igual a 4, me quedaría entonces entre 3. Y como aquí tenemos t cuadrada, podemos calcular su raíz cuadrada, lo cual nos sugiere que t sea igual a más menos la raíz cuadrada de 4 entre 3. ¿Y esto a qué es igual? Pues haría a más menos, sería 2 entre la raíz cuadrada de 3. Y ahí tenemos dos puntos críticos. Vean qué ocurre si lo evaluamos en el primero, que es positivo, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes en su documento. Si evaluamos, por ejemplo, en el punto que es positivo, 2 entre la raíz cuadrada de 3 en la función vectorial nos proporciona este resultado, lo cual deberá de ser la curva que tiene un vector tangente vertical, ¿verdad? Y aquí observamos que si trabajamos la primera derivada encontraríamos este dato, ¿verdad? Bien, ahora con esto podemos considerar la expresión general para el vector tangente. Entonces, al calcular la primera derivada de la función vectorial, encontramos, repito, un vector llamado tangente. De esta manera, nosotros podemos decir que si t pertenece, por ejemplo, a este punto, que sería 0, 2 tercios, que sería por la raíz cuadrada de t, entonces la primera derivada apunta hacia la izquierda y hacia arriba, puesto que en este caso 3t cuadrada menos 4 es negativa y en este caso 2t es positiva, ¿vale? Recuerden que estos son los términos de nuestra derivación, ¿vale? Bien, ese sería entonces los puntos críticos considerando la función vectorial y en su primera derivada. Entonces, si nosotros intentamos trabajar con este intervalo, ¿verdad? Que sería de 2 tercios por la raíz cuadrada de 3 hasta un número muy grande, esta primera derivada entonces apunta hacia la derecha y hacia arriba, puesto que en este caso 3t cuadrada menos 4 y 2t serían positivas, ¿vale? Entonces ven ahí que estamos trabajando en ese momento, pues, intervalos, ¿verdad? Aquí consideramos el primero que va de 0 de 0, 2 tercios raíz cuadrada de 3, y aquí le damos continuidad a este intervalo, ¿verdad? De 2 tercios raíz cuadrada de 3 hasta infinito. Entonces ahí, de acuerdo a estos intervalos, nos sugiere, ¿verdad? Que para el primero, repetimos nuevamente, la punta, ¿verdad? De este vector está hacia la izquierda y luego hacia arriba, ¿vale? Después, cuando trabajamos este intervalo, esta primera derivada nos dice que apunta hacia la derecha y luego hacia arriba. Entonces, ahora, se supone que hemos calculado algunos puntos, ¿verdad? Los cuales deben de buscarse, hay que localizarlos en el plano cartesiano, ¿verdad? Y obtendríamos pues una figura como esta. Bien, si ustedes observan, tenemos aquí un punto, aquí debemos de tener otro, y aquí también debemos de tener otro, ¿vale? Incluso aquí se llega a observar que existe una intersección, ¿verdad? Quiere decir que la curva pasa una primera vez por el origen y después una segunda vez, ¿vale? Entonces tendríamos en este el seguimiento. Ahora, recuerden que la primera componente de la función vectorial nos ayudó a determinar, pues, estos vectores que ustedes observan aquí, ¿verdad? En esta parte, que son verticales. Y la segunda componente de la función vectorial nos ayudó a nosotros a calcular esta horizontal, ¿vale? Entonces tenemos los tres datos importantes para esta curva, ¿verdad? Entonces se localizan, ¿verdad? Y conociendo ya la función vectorial, pues podemos nosotros realizar este trazo, ¿verdad? Que es seguro que en esta parte, ¿verdad? Nosotros empezamos a observar esos cambios en donde la curva va siendo trazada, ¿verdad? Tiene esta dirección, ¿verdad? También esos vectores tienen sus direcciones y bueno, encontraríamos nosotros estos resultados.
Bien, sabemos nosotros, incluso ahorita que hemos observado, que en el punto, ¿verdad? 0,0, que sería el origen, es un punto doble de esta curva, puesto que si nosotros evaluamos la función, ¿verdad? Vectorial en -2 y luego 2 positivos, pues efectivamente nos dan este 0, ¿verdad? También la función vectorial se puede observar este cambio, en especial en el parámetro de t, ¿verdad? T igual a -2 y t igual a 2. Además, podemos observar que en esa curva hay dos vectores tangentes, ¿verdad? En este punto podemos observar en -2, que tenemos este punto, que sería 8 menos 4, y en 2 positivo tendríamos 8,4, ¿verdad? Tenemos ahí dos vectores tangentes en este punto. Bien, entonces hemos trabajado con esta curva, ¿vale? Que sería la curva descrita por esa función vectorial con esas funciones componentes, ¿vale? Ahí ustedes pueden observar el criterio que nosotros consideramos en esta parte. Incluso aquí pueden observar que la función se está evaluando en 0, ¿verdad? Nos da este punto, luego se evalúa en este otro valor, ¿verdad? Nos daría este punto. Y vean, cuando se evalúa en 2, pues está en el origen, ¿verdad? Y aquí, cuando se evalúa en 5 medios, se encuentra este punto, ¿vale? Entonces, los que hemos calculado serían de acuerdo a la gráfica que observamos, analizamos ¿verdad? Y también ¿vale? Que sería el de 5 medios. Ven ustedes ahí cómo con el de 5 medios nosotros nos dimos cuenta, ¿verdad? Que existe una simetría, ¿vale? Una simetría en este instante t, ¿verdad? Que tenemos aquí, existe efectivamente, repito, con respecto al eje y, ¿vale? De esa manera pudimos verificar si tiene una simetría, ¿verdad? Y ya con los siguientes puntos calculados encontramos los siguientes datos, ¿verdad? Que sería, si ustedes localizan para f de 0, 0,-4, ¿verdad? Pues aquí está 0 y aquí tendríamos ¿verdad? Que sería el horizontal. Si ustedes buscan este punto, que sería en x negativo, ¿verdad? En el eje x negativo sería por acá, ¿verdad? Y también y sería en negativo, pues encontraríamos ¿verdad? Y por simetría, ¿verdad? Por simetría encontraríamos Incluso ahí se puede observar en la gráfica. Muy bien. De acuerdo a la definición número 9, nosotros sabemos que no se define ningún vector tangente, pues en un punto, por ejemplo, de la función vectorial, si la función vectorial es igual a 0. En tal punto puede suceder que la curva tenga un cambio de dirección abrupto, ¿verdad? Como ilustraremos esto en el siguiente ejemplo. Sabemos muy bien que el modelo matemático pues no nos ayudó a encontrar ese punto, ¿verdad? 0,0. Sin embargo, algunas veces este punto 0,0, pues vimos en el ejemplo anterior que fue un pequeño cambio, ¿verdad? Cambio, pasó la primera vez con una dirección, la curva, y después volvió a pasar con otra dirección por ese mismo punto. Pero algunas veces no pasa eso, ¿verdad? Algunas ocasiones en este punto del origen puede ser que ocurra, como lo mencionamos, un cambio brusco, ¿verdad? O mejor dicho, abrupto en este punto. Bien, vamos a estudiar entonces la siguiente curva, la cual está expresada por esa función vectorial. Muy bien, tenemos ahí la función vectorial t cuadrada, que será su primera componente, t cuadrada entre 1 más t cuadrada, la segunda t cúbica entre 1 más t cuadrada. Bien, para dibujar la curva vamos a estudiar pues la función vectorial. Bien, si ustedes observan, la primera función componente es par, ¿verdad? Es par, vamos a colocar así más o menos, ahí se observa. Y después, la función número 2 sería impar, ¿verdad? Ahí ustedes pueden incluso identificar cuál es la función par y cuál es la función impar. Además,
nos sugieren ellos que esta curva es simétrica con respecto al eje X. Y aquí nos dicen, ¿cómo podemos verificar si es simétrica con respecto al eje X? Bueno, si ustedes consideran un punto, ¿verdad? Vamos a decir que sea, por ejemplo, el 10, vamos a intentar considerar un punto 10, aquí lo tienen de manera general, t subíndice 0, este nos va a quedar, pues, una coordenada x0, y0. Entonces, si evaluamos en este mismo punto, ¿verdad? Por ejemplo, fuera 10, aquí con menos 10, pues nos daría este punto, que sería x0, menos y0. Si ustedes observan, el valor de x sigue siendo positivo, pero el de y, pues sí, cambió, ¿verdad? En el primero, que fue un 10 positivo, es un ejemplo, quedó en el primer cuadrante, pero en el menos 10 nos quedó en el segundo cuadrante, por lo tanto, efectivamente, debe de tener una simetría con respecto al eje X. Ahora, si nosotros calculamos su primera derivada, ¿verdad? Aquí ya la tenemos. Incluso aquí pueden aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Para encontrar ese resultado. Alguien por ahí tal vez no le guste la regla del cociente, puede aplicar la regla del producto, ¿verdad? Haciendo unos cambios, que es más sencilla la regla del producto que la del cociente, ¿vale? Pero bueno, eso ya es, me comentaba en otros cursos, ya es maña, ¿verdad? Ya es maña de cada uno de nosotros. Muy bien, entonces repetimos, tengo la función vectorial, hemos observado que la primera función componente es par, la segunda impar, además se ha observado que es simétrica con respecto al eje X, aquí ya nos comentaron por qué, y calculando su primera derivada tenemos este resultado, ¿vale? Ahora, si nosotros estudiamos, porque ahora viene esa parte de estudiar la primera derivada, vemos que la recta, la curva C no tiene tangentes horizontales ni verticales, ¿verdad? Es lo que nos sugiere en ese momento, ¿vale? Bien, entonces nos confirman que no hay, ¿verdad? No hay tangentes horizontales ni verticales. Muy bien, sin embargo, si nosotros observamos en el punto 0, ¿verdad? A la primera derivada, sabemos que será igual a 0, ¿verdad? Si ustedes evalúan la primera derivada en 0, ¿verdad? Nos sugieren que sería en ese caso 0. Y sí, efectivamente es cierto, porque si tú aquí tienes 2t y la evalúas en 0, pues te va a quedar 0. Aunque aquí tengas un resultado, ¿verdad? Pues va a ser 0. Aquí tienes la variable t, va a ser totalmente 0. Aunque aquí tuvieras un número real, pues te va a quedar 0, ¿verdad? Entonces, la primera derivada en el punto 0 va a ser 0. Y si estudiamos ahora el comportamiento de esta curva C en el punto 0, ¿verdad? Que sabemos que en su función vectorial, vamos a ver la función vectorial, nos sugieren que también es 0, vamos a ver, ¿ok? Vean ahí que en la primera función componente, en t cuadrada, efectivamente, será 0, aunque aquí existe un número, seguirá siendo 0, aquí también pasa algo similar, y vemos que efectivamente tanto la función vectorial y su vector tangente, pues también son 0. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. A la primera derivada observamos que existe un factor común, ¿verdad? En cada uno de esos términos, que es la del denominador, ¿verdad? Que sería, en este caso, al realizar la ley o aplicar la ley distributiva, tendríamos que t entre 1 más t cuadrada al cuadrado, que se multiplique por este vector, que es 2, t cúbica más 3t, también es otra manera de expresar esta derivada, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otra forma también en la que se puede expresar la primera derivada. Bien, si nosotros estudiamos ese vector tangente, observamos que si t, ¿verdad? Si t es menor que 0, es decir, que el parámetro t tomara, ¿verdad?, valores negativos, la primera derivada tiene la misma dirección, ¿verdad?, que menos 2, t cúbica más 3t, ¿vale? Y en ese caso, si consideramos t que fuera mayor que 0,
la función vectorial tiene también la misma dirección que 2, t cúbica más 3t, ¿verdad? Bien, entonces, si nosotros intentamos calcular un límite, ¿verdad? A esta función, que es en la primera, aquí la vamos a marcar, aquí la tenemos, y aquí la tenemos, ¿vale? Ahí está, esa de color verde representa esta parte. Si calculamos un límite, entonces, en donde t, ¿verdad? Se aproxima a 0, tendríamos este resultado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si aplicamos este siguiente límite, ¿vale? Vamos aquí a marcar este con este, ¿verdad? Eso es de color azul, ¿vale? Y también nos daría el siguiente resultado. Vean lo que estudiamos desde cálculo diferencial, ¿verdad? Que nos decían que para calcular esos límites laterales, ya sea por izquierda o por derecha, pues en una función real, por lo regular, no importa qué límite trabajes, izquierda o derecha, en un punto, ¿verdad? En ese caso nos interesa qué ocurre en 0, deberán de ser el mismo, ¿verdad? Si los límites son iguales, entonces efectivamente el límite, ¿verdad? En ese punto existe. Es lo que nos decía el estudio de estos límites en un curso anterior. Pero ven aquí que efectivamente los resultados que tenemos, incluso los vamos a marcar, este menos 2 y 0 y 2 y 0, pues vean ahí que un 2 es negativo y el otro es positivo, ¿verdad? Entonces ahí ocurre algo muy interesante en el punto 0. Y aquí nos dicen que la curva en este punto, ¿verdad? En 0, tiene un cambio de dirección abrupto, ¿verdad? Ya lo observamos en ese momento. Déjenme ver la figura 10, que sería esta, la figura 10, ¿vale? Entonces, aplicando esos límites laterales, observamos, ¿verdad? Que en un límite nos arrojó esta información, ¿verdad? Y otro nos arrojó otra información, ¿vale? Bien, ahí ustedes observan que en el instante 0, pues ahí observan ahí un pico, ¿verdad? Un pico, e incluso lo marcamos de color amarillo. Vean cómo la curva, parece ser que aquí tenemos una flecha que nos indica el sentido en el que va siendo trazada, ¿verdad? Ahí tenemos una pequeña punta, es lo que yo observo. Aquí déjeme ver. Esta debe de ser así entonces. Así. Bien, entonces ahí tenemos nosotros este cambio brusco en este instante de 0, ¿vale? Aquí tenemos F1, ¿verdad? Lo más cercano a F0. Aquí tenemos F-1 y este deberá de ser F de 0, ¿vale? Bien. Ok, entonces ahí sabemos que existe un cambio de dirección abrupto y de tal manera que a esta curva que nos mostraron en la figura 10 se le conoce como cúspide o también punto cuspidal, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar a ese punto el correspondiente nombre. Ahora, también observamos que existe una recta cuando x es igual a 1, ¿verdad? Que es una asíntota vertical de la curva C, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar que existe esta asíntota, ¿vale? Incluso la vamos a marcar aquí de color azul, ¿vale? Ahí tenemos esta asíntota, ¿vale? En x es igual a 1. Vean ustedes qué ocurre si nosotros intentamos calcular el límite, ¿verdad? Para la primera función componente, recuerden que esa sería de mi función vectorial, ¿vale? Y de la segunda componente, vamos a ponerle así, que sería 1, ¿vale? Aquí nos dicen que para la primera componente que hace referencia a x y esta que hace referencia a y, la primera nos dice que x es igual a 1, ¿verdad? Entonces, esta función componente, cuando nosotros nos intentamos aproximar a un número muy grande, ¿verdad? Esta se está aproximando ¿a quién? Pues a 1, ¿vale? Y en la segunda función componente, al calcular el límite, ¿verdad? De t cúbica entre 1 más t, esta se está aproximando a infinito, ¿verdad? Que sería la primera para x y la segunda para y. Y eso se puede interpretar muy fácil, porque recuerden que x está en este sentido, ¿verdad?
X, ven ustedes, es como si caminaran de este punto a este. X, pues efectivamente están aproximando a 1, ¿verdad? Y el caso de Y, cuando ustedes recorren la curva, ¿verdad? En esta dirección, pues efectivamente la curva pues va cada vez más creciendo, 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 hasta de tal manera que se vuelva también infinita, ¿verdad? Entonces, es lo que nos representa o nos ayudan a interpretar los límites también en este caso para conocer el comportamiento de esta función vectorial, ¿vale? Entonces ahí tenemos la información correspondiente a este siguiente ejemplo. Bien, con todo esto, nosotros ya podemos analizar las siguientes recomendaciones en que una función f describe, ¿verdad? Que sea mi función vectorial, el movimiento de una partícula durante un intervalo de tiempo, ¿verdad? Podemos llamarlo como f. Es decir, que para cualquier valor de t que pertenezca a este intervalo de tiempo, la función vectorial sería la posición de la partícula en el tiempo t, ¿verdad? Eso quiere decir que tanto la figura número 10, esa curva que está de color negro, sería nuestra, sabemos que es la función vectorial, pero también se puede interpretar como una función de posición, ¿verdad? De la partícula. Incluso la gráfica anterior, que fue esta, la 9, también nos sugieren que esta es una función vectorial. También se puede considerar como una ecuación de posición, ¿verdad? En la cual nuestra partícula, ¿verdad? Tiene este movimiento, ¿vale? Y esto es importante conocerlo porque más adelante, cuando lleven dinámica, ¿verdad? Ese curso de dinámica, que es otro, podemos decir que es otra harina, otra harina de otro costal, también van a recordar mucho esto, de trabajar la función. Ahí le van a llevar más la, la posición de la partícula, ella va a tener ese nombre más formal, posición de partícula, sin embargo, también se puede identificar como una función vectorial. Muy bien, entonces, si nosotros calculamos su primera derivada, ¿verdad? El significado que tiene trabajar esa partícula, ¿verdad? Con su posición, al calcular esto, tendríamos o encontraríamos la velocidad. La velocidad. Ahora, si ustedes calculan su magnitud, ¿verdad? De la velocidad, encontraríamos la rapidez. ¿Vale? La mayor parte de los problemas de dinámica, pues luego nos piden, calcule la rapidez, pero para calcular la rapidez necesitamos tener la velocidad y ya que encontremos la velocidad, calcular su magnitud, ¿vale? También tiene otro nombre, se le puede considerar como velocidad modular, ¿verdad? De la partícula en el instante de t. Ahora, si nosotros sabemos que la primera derivada de la función vectorial es igual a 0, esto significa que la partícula tiene velocidad 0 en el instante t, ¿verdad? En ese instante. Entonces va a haber un momento en que la velocidad, ¿verdad? Va a ser igual a 0, ¿vale? Y eso es lo que significa si la primera derivada es igual a 0. Bien, puede que haya un cambio abrupto de dirección en la trayectoria en el punto F de t, ¿vale? Imagínense ustedes, entonces, que viene siendo algo similar a la figura número 10, ¿verdad? Que nosotros, en este punto, ¿verdad? Tenemos tal vez, incluso nosotros, si nos imaginamos que estamos viajando, ¿verdad? Viajando, a lo mejor esta podría ser una curva, pero de una carretera, ¿verdad? Aquí ustedes vienen a una velocidad muy grande, pero se dan cuenta que aquí, pues existe un cambio de dirección abrupto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, lo que intentan hacer ustedes es disminuir la velocidad para poder continuar con el trayecto, ¿verdad? En este cambio que tenemos, ¿vale? Muy bien. Entonces, ahí tenemos más o menos esta trayectoria definida por una función vectorial. Bien, sin embargo, nos sugieren que no es necesariamente el caso. Por ejemplo, si analizamos esta función vectorial, vean ahí, refiere a t cúbica como a t cúbica, entonces
si ustedes calculan su primera derivada, podrán observar efectivamente que se encuentra un punto crítico, el cual deberá de ser 0. Y entonces, en el punto 0, esta, pues sabemos que es igual a 0. Y tendríamos que la curva descrita por f en la recta con una ecuación y es igual a x, ¿vale? Esto se sugiere así porque tanto la componente que tenemos aquí, que es x y y, pues son iguales, ¿verdad? Por eso yo puedo decir que x es igual a y, incluso y es igual a x, que está siendo trazada de izquierda a derecha mientras t aumenta, ¿verdad? Que es nuestro parámetro en este momento. El hecho de que nosotros definamos que la primera derivada en 0 es igual a 0, significa que la partícula se tiene en el origen, ¿verdad? Porque alguien va a decir, bueno, que a lo mejor existe otro instante, ¿verdad? Por ejemplo, que les gusta un 2, que es igual a 0, ¿verdad? Pero en este caso nos interesa más esa parte, ¿verdad? Que cuando el parámetro 0, pues es igual a 0, entonces tiene un significado la partícula, ¿verdad? Por ejemplo, en nosotros, cuando intentamos trabajar la figura 10, simulando de que en los puntos, pues son un vehículo, ¿verdad? El cual, pues, pasaría ese vehículo, si es que colocamos el sistema cartesiano de ejes, así como lo tenemos en la figura 10, podemos decir que la partícula se detiene en el origen, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué se detiene el origen? Porque ya observamos que efectivamente en el camino, pues tenemos un cambio, ¿verdad? Un cambio muy brusco, ¿vale? Es decir, que aquí, pues terminó en punta, ¿verdad? Y es uno de los problemas que tendríamos en esta ocasión. Recuerden igual que luego nos comentaban, ¿verdad? Los maestros de cálculo diferencial, que las curvas, ¿verdad? En el caso de las de calcular la derivada, pues deben de ser curvas suaves, ¿verdad? Que sean definidas. Y bueno, si una curva observas que tiene una punta, ¿verdad? Es muy difícil ahí calcular su derivada. Bien, entonces, con esto podemos ya trabajar los teoremas de derivación, ¿verdad? En esas funciones vectoriales. Por ejemplo, se dice que una función vectorial será diferenciable en un punto A, ¿verdad? Si la derivada de la función existe en tal punto, ¿verdad? Entonces, si encontramos o si calculamos esa derivada en un punto A, ¿verdad? Que hay veces nos llama la atención en un punto A. En el caso de que sea diferenciable, pues la derivada de esta función debe de existir en dicho punto, ¿vale? Bien. También la definición 11 nos sugiere que una función vectorial será diferenciable en un intervalo abierto si f es diferenciable en cada punto de este intervalo abierto, ¿verdad? Es como si ustedes tuvieran ahí una curva que está definida en ese intervalo abierto, pues en ese intervalo abierto la curva debe de ser, en otro concepto, deberá de ser continua, ¿vale? Continua para que sea diferenciable en todo ese intervalo abierto, ¿vale? La función vectorial. Con esto también podemos llegar a la definición número 12, lo cual nos sugiere que una función vectorial es diferenciable en un intervalo cerrado. Ven, aquí ya trabajamos el intervalo cerrado. Si f es diferenciable primero, pues en el intervalo abierto. Y si existen las siguientes derivadas laterales en los puntos extremos, ¿vale? Recuerden que nosotros tenemos más o menos así nuestra recta, ¿verdad? A lo mejor tenemos este intervalo abierto de A hasta B, ¿vale? ¿Qué es lo que nos sugiere la definición número 11? Que la función deberá de ser continua, pues, en este intervalo abierto. Ojo, sin considerar los extremos. Pero hay otro intervalo que es cerrado. Y cuando es cerrado, lo que ocasiona es que sí se consideren estos extremos y por lo tanto necesitamos calcular un límite, ¿verdad?
en este caso, de manera lateral, ¿verdad? Calcular límites laterales. Aquí los tenemos, ¿verdad? Los límites definidos por la izquierda y por la derecha, en este caso, de nuestro intervalo cerrado, ¿vale? Esto es para observar que la primera derivada, pues, también se refiere en su definición con el concepto de límite. Hay que calcular eso. Muy bien. Con el teorema número 7, pues ya nos sugieren de que si la función f es diferenciable en un intervalo f, entonces la función vectorial es continua en ese intervalo, ¿vale? Y para ello vamos a estudiar algunos teoremas que establezcan algunas reglas de derivación que son análogas a las existentes para las funciones reales de una variable real, es decir, las que estudiamos en cálculo diferencial. Y con esto podemos introducir todavía una notación que particularmente es útil para formularlas, ¿verdad? Y aquí tenemos esta notación en esa parte, ¿verdad? Que nos dice que la primera derivada de la función vectorial es igual pues a esta d por f, ¿verdad? Que significa función vectorial. En donde esta d pues se trata de una función llamada operador derivada, cuyo valor en f sería f', ¿vale? Entonces esta nueva d se le considera como operador derivada, ¿vale? Muy bien. Y bueno, aquí nos recuerdan que las funciones cuyo dominio y rango son conjuntos de funciones se llaman operadores, ¿vale? Es un nuevo concepto que vamos a considerar en ese apartado. Y con esto, bueno, en la siguiente sesión podemos estudiar ya el teorema número 8, que son algunos teoremas para poder trabajar en ese momento las diferenciales. Bien, déjenme capturar rápidamente sus nombres. Déjenme ver sus nombres para que considere su asistencia de hoy. Bien, denme unos segundos. A ver. Unos segundos más. Y ahí está. Listo. Capturados. Bien. Ok. Muy bien, ya quedó. Ya tengo sus nombres y con esto corresponde a la asistencia de hoy. Bien, entonces continuamos en la siguiente sesión. Que tengan una buena mañana, un buen día y nos vemos entonces mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.